Buenas tardes. A nombre de la magistrada presidenta y los magistrados que integran la Sala Regional Monterrey del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, les damos la más cordial bienvenida a la presentación del libro Control de Convencionalidad de los Derechos Político-Electorales del Ciudadano, de la autoría del magistrado de la Sala Especializada de este tribunal, el doctor Felipe de la Mata Pizaña. Agradecemos la presencia del magistrado presidente del Tribunal Electoral del Estado de Nuevo León, Manuel Gerardo Ayala Garza. También del consejero presidente de la Comisión Estatal Electoral de Nuevo León, Mario Alberto Garza Castillo. Ambos comentaristas de la obra. De la magistrada presidenta de esta sala regional, Claudia Valle Aguilas Ocho, quien moderará la mesa. Bienvenidas. Muy buenas tardes, tengan todas y todos. Sean bienvenidos a la Sala Regional Monterrey, que hoy se engalana en un viernes de verano en Nuevo León, con la presentación de la obra El control de convencionalidad de los derechos político-electorales. Agradezco gentilmente la presencia de consejeras y consejeros de la Comisión Estatal Electoral de Nuevo León, así como del director del deporte del municipio de Guadalupe. Sean todas y todos bienvenidos. Sin más preámbulo, en esta ocasión, y justamente porque el motivo que nos convoca es la presentación de esta obra de la autoría del magistrado Felipe de la Mata Pizaña, voy a ceder el uso de la voz a quienes habrán de moderar. Al final, si el tiempo y ustedes me lo permiten, haremos solo un cierre de presentación. En primer término, le doy el uso de la voz y saludo de nueva cuenta al señor magistrado presidente Manuel Gerardo Ayala Garza, presidente del Tribunal Electoral de Nuevo León. Bienvenido y muchas gracias por aceptar la invitación. Gracias. Buenas tardes. Primeramente, mi agradecimiento a la magistrada presidenta de la Sala Regional Monterrey del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, licenciada Claudia Valle Aguilas Ocho, por la invitación a la presentación de esta magnífica obra, Control de Convencionalidad de los Derechos Político-Electorales del Ciudadano, escrita por el doctor Felipe de la Mata Pizaña, magistrado de la Sala Regional Especializada, a quien saludo cordialmente, así como a mi amigo el doctor Mario Alberto Garza Castillo, presidente de la Comisión Estatal Electoral, y por supuesto mi agradecimiento a los asistentes a este evento. Sin más preámbulo, me permito exponer los siguientes comentarios. Cuando la Judicatura Mexicana inicia su transitar del control de constitucionalidad, reservado a muy pocos órganos jurisdiccionales, al control de convencionalidad, existían numerosas dudas en cuanto al cuándo y el cómo debería llevarse a cabo o realizarse. La reforma de derechos humanos al texto constitucional tuvo impacto en todas las autoridades, lo que llamó a la interpretación más amplia de los mismos, atendiendo a un marco normativo más amplio, invitándonos a un escenario de derecho comunitario y a un ejercicio armónico y conforme, en la medida en que lo permitiera esa relación entre el derecho nacional y las normas de derecho regional o convencional. La materia electoral del conocimiento de tribunales especializados de una judicatura nacional que en la jurisdicción se dividía en dos planos, lo estatal y lo federal, marcó y sigue marcando nuevos derroteros en cuanto al control de convencionalidad. Las salas del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación dan cuenta en no pocos casos de la aplicación e interpretación de los derechos ciudadanos a partir del plano convencional. Por ejemplo, el juicio para la proyección de los derechos políticos electorales del ciudadano, sub-JDC 695/2007, que forma parte de los precedentes de jurisprudencia 2/2010, derecho a ser votado no debe vulnerarse por ocupar un cargo público popular, de elección popular. El libro que hoy se presenta, de la autoría de don Felipe de la Mata Pizaña, lo deja en claro. Su formación judicial, combinada con su vocación académica,
nos llevan de la mano por aspectos más amplios de lo que anuncia el título de la obra, la cual se divide en 4 capítulos. Justicia constitucional y justicia electoral. Supremacía del bloque de convencionalidad. 3. Garantismo de la justicia electoral mexicana. 4. El control de constitucionalidad y convencionalidad en materia electoral, casos España y México. Asimismo, presentan un apartado de conclusiones. La presente obra es fuente suficiente para tener un contexto completo que nos proporcione con claridad la evolución del sistema electoral mexicano hasta la actualidad. Asimismo, para quienes hoy desde la judicatura no electoral y también desde el sistema electoral local quieran abundar en la forma en que se han interpretado los derechos de la ciudadanía con una más amplia y garantista, esta obra es fundamental. Para quienes recién se han sumado a la judicatura electoral, secretarios de estudiosos de la materia, para la propia academia, la obra tiene un valor incalculable y por lo tanto es un referente necesario. Sistematiza en una visión dual la judicialización de los derechos de ciudadanía hasta desdoblar con sencillez criterios sumamente trascendentes surgidos de la convencionalidad de los derechos. La presente obra nos permite comprender las reformas electorales más importantes, así como la dinámica de las acciones y los recursos de inconstitucionalidad, el ejercicio analítico, los medios de control constitucional abstracto y el mecanismo de control convencional y constitucional al caso concreto, llevándonos a entender por qué, lejos de lo que en una primera opinión pudieran entenderse como sentencias contradictorias entre una Corte Suprema y un Tribunal Electoral Nacional o Federal, son en realidad ejercicios distintos, bajo parámetros propios, no excluyentes, sino en su caso complementarios. La obra tiene por sí misma una especial valía, con un lenguaje con rigorismo jurídico acompañado de una prosa fluida. Nunca mejor relatadas las reformas en materia política y sus principales resultados, el camino que buscaban y los resultados mostrados. Tiene impacto en la justicia electoral, en la tarea de los órganos que conforman el sistema electoral, con competencias definidas y como parte de un engranaje completo, hasta llegar a la culpabilidad de los medios de impugnación, imponiendo a los jueces y las juezas un especial análisis respecto a la procedencia de los mismos. La vocación del maestro y la vocación por el derecho del autor son notorios a lo largo de esta obra, que no se centra en la justicia española y mexicana, en un mano a mano, también transita transversalmente de la justicia local y federal interna, para cerrar con un estudio comparativo entre las entidades del país. La exigencia de lo que interesa al derecho electoral nos la brinda el libro del doctor Felipe de la Mata Pisaña, Control de convencionalidad de los derechos políticos electorales del ciudadano, quien con generosidad brinda en esta obra su aprendizaje y su conocimiento de prácticamente 2 décadas de esta materia, desde 2 espacios, desde la academia, desde la práctica judicial. La obra es un sello notorio que nos asegura que el lector disfrutará de una lectura enriquecedora, de un espacio de charla con el autor, de un recorrido por los temas que involucran lo que debemos conocer de los derechos de ciudadanía y de la posibilidad que el control de convencionalidad brinda para que su protección sea lo más amplia. Los invito a leer la obra por temas de interés, por los pasajes que se leen juntos o por separado, y que en cada uno de sus espacios encontraremos la lectura amable, completa y brindada del doctor de la Mata Pisaña. Enhorabuena por un libro completísimo que en cada página demuestra su valía. No son pocas las horas que se dedicaron a su construcción y no fueron pocas las horas que, combinadas con las tareas que imprime la judicatura, dedicó el doctor Felipe de la Mata a su defensa como tesis de segundo doctorado ante un jurado español. Aprovechando la presencia del doctor de la Mata Pisaña, creo que bien pudiera mostrarnos el lado más generoso, el lado humano que le caracteriza, para alentarnos al esfuerzo que imprimió en esta tarea realizada, doblemente exitosa por la mención honorífica recibida y la excelente acogida que el libro ha tenido. Felicitaciones y reconocimientos, doctor. Muchas gracias.
Muchísimas gracias al magistrado presidente del Tribunal Electoral de Nuevo León por esta moderación y por este pasaje, en llevarnos de la mano en lo que podemos encontrar en esta obra. Ahora escucharemos al señor consejero presidente del Instituto Electoral de Nuevo León, al señor doctor Mario Alberto Garza Castillo. Muchas gracias. Primero que nada me permito manifestar mi más sincero agradecimiento a esta institución, a la Sala Regional Monterrey, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, particularmente a su presidenta, la magistrada Claudia Vallas, y como a sus colegas, el magistrado Yarcinio, el magistrado Reyes Mondragón, por haber confiado en un servidor para efectos de admitir esta responsabilidad de presentar una obra tan importante en la materia del control constitucional, pero sobre todo quiero agradecerle al autor de la obra por permitirme también hacer algunos comentarios, pues no necesariamente exhaustivos, pero sí con mucho interés a este gran esfuerzo que hizo en su tesis doctoral. Evidentemente para mí es una oportunidad de oro para ponerme a estudiar de manera intempestiva, gracias aquí a la magistrada, porque cuando a uno lo invitan a presentar un libro, muchas veces no tiene esa suerte de que sea el libro suficientemente importante, idóneo para la actividad, la investigación o el área socioprofesional de la que estamos desarrollando. En este caso agradezco tanto porque es un libro, es algo que viene a tratar de enriquecernos, de nutrirnos, de darnos otras perspectivas justamente a quienes administramos la función electoral, ya sea desde la perspectiva jurisdiccional, pero también desde la perspectiva administrativa, y en ese sentido agradezco esta oportunidad circunstancial, pero que creo que merecedora de ella en este sentido. Y siempre es grato leer una obra que tiene un proceder intelectual lo suficientemente rígido como es la obra del doctor Felipe, en la medida que es una tesis doctoral. El sueño de todos aquellos que hacemos una tesis doctoral es que se convierta en un libro, pero que sobre todo ese libro sea leído. Las tesis doctorales nadie las lee, todo el mundo cree que son aburridas, pero en este caso les recomiendo mucho la lectura de esta obra, en el sentido que no tiene nada de aburrido y sobre todo tiene un alto grado de pertinencia en el contexto jurídico-político que está viviendo este país. Construye un objeto de estudio propio a las tesis doctorales, un objeto de estudio que se circunscribe prácticamente en términos teóricos dentro de la dimensión teórica del control de constitucionalidad y de convencionalidad, particularmente en la tutela y la protección de los derechos político-electorales. Creo que de una u otra forma los momentos fundacionales que encuentra el autor, y si no es así, evidentemente pido una disculpa, pues son estos procesos de transformación que se viven en el desarrollo político, pero sobre todo jurídico, en el ámbito de Latinoamérica, donde en particular en México tenemos una reforma electoral en el 2011, con una reforma importante a la situación inherente a la tutela de los derechos humanos, con un nuevo paradigma, y me imagino que en el camino, cuando el doctor está construyendo su objeto de estudio, pues se encuentra ahí la reforma, no se encuentra, sino lo interpela la reforma del 2014-2015, y eso viene justamente a armonizar un tema sumamente importante. No solamente la reforma electoral, decía la reforma de 2011, y evidentemente lo derivado de la interiorización por nuestro sistema jurídico del caso Radilla en el expediente Varios de la Suprema Corte de Justicia, el expediente 912. Lo interesante del autor es que tiene esta dimensión que a pocos autores tan especializados se las conozco, como he admiro mucho a Giovanni Sartori dentro de la ciencia política, y el autor tiene un proceder sumamente parecido, es decir, independientemente de que tiene bien delimitado un objeto de estudio, que nos toma de la mano y va prácticamente conceptualizando, definiendo, sistematizando
y articulando tipológicamente toda la estructura de la obra que nos demuestra. Un ejemplo es cuando él empieza a hablar de las perspectivas metodológicas que va a aplicar, nos empieza a hacer todo un análisis de la tipología, del tipo de tesis doctorales que existen, evidentemente si son tesis doctorales que implican metodologías para propiciar un estado del arte, un estado de la cuestión, o si van más allá a tratar de elucidar una realidad o un fenómeno, y él justamente privilegiando el método dogmático moviliza sin lugar a dudas de manera muy pertinente la doctrina nacional e internacional sobre el tema que estamos estudiando, utilizando también el método comparado. Posteriormente, ya en un afán de delimitar y estructurar el objeto de estudio, el autor trata de presentarnos, no trata, sino nos presenta la problemática a lo largo de su tesis que va a desarrollar a partir, vamos a decirlo así, de 3 cuestionamientos estructurales o ejes rectores que van a venir a ser el hilo conductor de la búsqueda o la aproximación de respuestas a lo que él denomina una hipótesis viable o no, y él se pregunta si en nuestro sistema jurídico mexicano, en nuestro sistema de control constitucional en materia de derechos políticos electorales, es viable justamente la implementación o la importación de un modelo tipo español como es el amparo español en materia de tutela de derechos políticos. No me adelanto, lo dejo en suspenso para que después ustedes lo descubran. El autor llega a una conclusión al final que veremos más adelante. Posteriormente, como otra idea subyacente a esta, el autor problematiza, una vez que se instaura todo este proceso de transición en el paradigma de tutela de los derechos políticos, tutela de los derechos humanos en general, ¿sí? Él se cuestiona desde la perspectiva ontológica cuál es justamente o cómo se debe, o más bien cómo se redefine el rol funcional de los jueces, de los operadores, de los guardianes de los derechos políticos electorales en México a partir de estos nuevos paradigmas jurídicos. Prácticamente aquí el autor se cuestiona, potencializa la dimensión garantista o la obligación de esta dimensión garantista que estructura prácticamente estos nuevos paradigmas, en que el juez pues debe transitar a un rol mucho más activo, por una dimensión de creador de una especie de derecho positivo, de legislador positivo, nomogenético, lo diría algún autor especialista en la materia. En ese sentido, él se cuestiona como una hipótesis subyacente a la que acabamos de plantear. Y la tercera hipótesis, creo que para mí la más importante, como politólogo, más como jurista no tengo un proceder intelectual lo suficientemente preciso para poder asimilar una tesis de esta manera, pero la tercera hipótesis concuerda mucho con lo que los politólogos nos interesa, es ver si el sistema determinado de tutela de derechos políticos electorales en México es susceptible de adaptarse, es decir, preguntarnos si funciona, y si funciona, qué tan efectivo es. Creo que eso es para mí lo más importante y lo más seductor para seguir leyendo esta obra. Tratando de problematizar más allá de cómo lo hace el autor, para un servidor que no es especialista en esta área del conocimiento, esta obra tiene una pertinencia que la podría yo desdoblar o desarticular en 3 grandes dimensiones. Primero, pues evidentemente existe un número importante de conceptos, de preceptos, de tipologías, pero si me voy a la problemática inherente al tema
que enmarca esta obra, pues tiene que ver con un proceso de transición en la forma de aplicar el derecho. Y pues hemos escuchado, yo creo que todos los que estamos aquí, que México ha tenido un fuerte activismo diplomático. Creo que México nos hemos tomado la fotografía en signar todos tipos de tratados en materia económica, y creo que somos el país que más, el estado que más ha firmado tratados en materia de intercambio comercial, y nos tomamos una foto y hacemos una ceremonia, etcétera, etcétera. Pero creo que no logramos capitalizar esos tratados y están ahí como letra muerta. Platicando con mi jefe de asesores, y él sí es un experto en la materia, el doctor Samuel Irán, le digo, oye, ¿cuántos tratados internacionales hemos signado que contengan derechos humanos? Dice, pues, si mal no recuerdo, más de 170 según la página de la Suprema Corte de Justicia. Mi pregunta es, en esta disyuntiva, ¿qué tanto se aplican, qué tanto se movilizan, qué tanto se fundamenta a partir de esa nueva, no es nueva, sino esa fuente del derecho positivo en el ordenamiento político y el ordenamiento jurídico mexicano? Y creo que esto plantea una disyuntiva donde el libro nos da las herramientas para poder explorar y movilizar todas estas herramientas heurísticas y poder ir a investigar, porque esas tres dimensiones implican que si seguramente la respuesta a título de hipótesis es que se aplican poco, se movilizan poco, pues tenemos tres retos en este proceso de transición, porque seguramente esto llegó para quedarse. El primer reto es inherente en la dimensión socioprofesional de los operadores del derecho. Desde la perspectiva jurisdiccional, ¿qué tanto los jueces y magistrados, tanto federales como locales, han interiorizado este nuevo paradigma para tutelar de manera oficiosa los derechos políticos electorales? Y creo que esta es una disyuntiva y una problemática digna de observar, porque el proceso electoral que nos toca vivir como autoridades estuvo inmerso en un proceso de sobreregulación jurídica en materia electoral, y prácticamente no teníamos las autoridades administrativas la posibilidad o la capacidad de seleccionar, o tal vez el conocimiento. Habría otra pregunta, ¿hasta dónde la dispersión de esta obligatoriedad? Sé que las autoridades administrativas no controlamos constitucionalmente, pero sí podemos fundamentar y motivar convencionalmente. ¿Qué tanto lo hacemos y qué tanto no lo hacemos? Creo que eso es un reto donde esta transición del modelo tiene que trascender a la dimensión socioprofesional de los operadores del derecho electoral desde la perspectiva jurisdiccional, administrativa y litigiosa, vamos a decirlo así. La otra gran dimensión es la ruptura epistemológica en el proceso de transición en las universidades. Cuando yo estudié la carrera de Derecho, en un barniz ahí cuando yo estudié la carrera de Derecho, no recuerdo haber visto un tratado internacional, si acaso la Convención de Viena en términos generales, así de las costumbres internacionales, y aquella aún vigentes, pero pacta sunt servanda, los tratados son para cumplirse. Fuera de ahí no recuerdo haber tenido una socialización lo suficientemente importante con la dimensión internacional de las fuentes del derecho. Yo ahora evidentemente es imprescindible cambiar el paradigma de enseñanza del derecho en México, y creo que este libro viene justamente a ayudarnos a interiorizar a interiorizar en las universidades, particularmente en las facultades de Derecho, de aquí a un exhorto mi alma mater, la Universidad Autónoma de Nuevo León, a romper con esos viejos paradigmas legicentristas que de una u otra forma no corresponden a las exigencias funcionales de la realidad mexicana. ¿Por qué? Porque las universidades tienen un rol fundamental y una responsabilidad social para efectos de garantizar el Estado
de derecho. Y creo que este libro, en esas tres dimensiones, viene a ayudarnos, uno, pues a profesionalizar la función jurisdiccional administrativa en materia electoral para efectos de consolidar una democracia constitucional y convencional. Dos, ayudarnos a romper esa, digámoslo así, decimonónica cultura eficientista en la protección de los derechos políticos y venir a evolucionar en términos de la formación de abogados, pero también pues armar de herramientas heurísticas a quienes tienen que armonizar el andamiaje normativo de este país para hacerlo acorde con las exigencias de los nuevos principios convencionales y metodológicos. Pero ¿por qué debe ser leído independientemente de estas situaciones que a mí como interesado en la materia y como amateur, digamos, me interesan? Una, porque creo que hay que leerlo, porque en México yo creo que es la obra que mejor sistematiza de una manera exhaustiva todos los criterios inherentes al control de constitucionalidad y convencionalidad. Quienes hacemos o estudiamos, quienes hacemos investigación o estudiamos un determinado tema, de repente tenemos muchas dificultades en encontrar obras actualizadas. Esta es la obra más actualizada que existe en el territorio nacional sobre esta obra. Moviliza, evidentemente, como lo he mencionado, y lo hace un discernimiento metodológico interesante por el enfoque comparado, y creo que hay pocos comparatistas que lo logran hacer hoy en día, porque contrasta los diferentes modelos de control constitucional. Sí. También analiza los modelos jurisdiccionales de protección de derechos políticos en diversos sistemas, no solamente nuestro sistema nacional, sino el regional en términos de América Latina y europeo. Sin temor a equivocarme, considero, como lo mencioné en un momento dado, que esta obra reviste un útil actual para poder comprender dónde estamos y hacia dónde debemos de ir en términos de protección de los derechos políticos. Es importante destacar, y lo mencionaba hace un momento, que esta obra confirma la pertinencia y la necesidad de un nuevo rol garantista comprometido con la democracia de los operadores y particularmente de los juzgadores del derecho. Es decir, el Estado constitucional del derecho requiere hasta cierto punto, para consolidar esa democracia, que sea interiorizada esta visión garantista. Creo esta sala, por ejemplo, esta sala regional, lo vimos en algunas resoluciones que tocaron resolver en el pasado proceso electoral, de reconocer los intereses legítimos independientemente de actores o actoras que implementaron ese derecho de acción, y ver una aplicación garantista en la tutela de esos derechos políticos electorales. Y creo que hacia allá se debe de ir, y esta obra da las herramientas. Y por otra parte, desde una perspectiva congruentemente provocadora, diría yo, el autor innova al considerar la supremacía de lo que denomina bloque de convencionalidad vis a vis de todos estos conceptos y instituciones decimonónicas que enfrentan a la perspectiva de la soberanía. Me parece que apenas empezamos a hablar de supraconvencionalidad o supranacionalidad, y no nos toquen la soberanía, y nos queremos resguardar bajo viejas concepciones que son inoperantes hoy en día, o me atrevería también a decir la concepción de la división de poderes, o en fin, las cuestiones inherentes a el constituyente, que seguramente frente a este nuevo paradigma tienen que ser replanteados, no solamente en el proceso jurisdiccional, sino también en el proceso pedagógico de enseñanza del derecho. Pocas palabras, todos aquellos que estudiamos la pirámide de Kelsen,
yo creo que ya debe de quedar ahí como pues un vestigio del pasado paleolítico, jurídico, no sé, pero creo que ya no nos sirve de mucho hoy en día. La obra, como lo mencionaba, tiene un alto contenido pedagógico, hay que destacarlo. Es una obra que tiene dos tipos de modalidades en la lectura. Por un lado, construye un objeto de estudio, nos lleva a tratar de responder o aproximar respuestas a una inquietud intelectual que tiene el autor, es decir, la viabilidad de un procedimiento o un mecanismo de tutela tipo español como es el amparo, tratar de elucidar si nuestro mecanismo de protección de los derechos políticos electorales es efectivo, ¿no? Etcétera, etcétera. Y creo que eso lo resuelve muy bien. Pero la otra modalidad la tiene desde la perspectiva pedagógica, como lo mencionaba en un momento, en que muchos de sus capítulos, prácticamente los tres primeros, por decirlo así, son una especie de manual que creo que la metodología de las tesis españolas implica eso, es ir haciendo un estado del arte de la cuestión de determinado tema, se hace una investigación documental, dogmática, se sistematiza el conocimiento que existe y eso a los que queremos aprender, como yo, nos sirve mucho. Entonces, a los estudiantes de Derecho, de una facultad, de una maestría, creo que es una herramienta muy útil para poder actualizarse y ahorrarnos horas en la investigación documental en las bibliotecas, porque aparte tiene una bibliografía especializada impresionante. Me resta describir los capítulos, pero creo que eso ya le corresponde mejor al autor, si no me pasé de los 15 minutos. Simplemente quiero manifestar que recomiendo mucho la obra. Tiene un prólogo muy bien realizado por la ministra Margarita Luna Ramos. Les hablaba yo de la bibliografía. Tiene una lectura muy amena. De repente el acervo cultural del autor, yo no tenía el gusto de conocerlos, muchas veces conozco a alguien a través de la lectura, pero el acervo cultural, como lo mencionábamos ahorita, lo mencionó la magistrada, pues le permite movilizar pasajes de la literatura acordes a hacer analogías kafkianas en este caso, en los primeros capítulos, y eso me gusta mucho porque relaja la lectura sin perder la seriedad. Por esto y muchas cosas más, lean la obra del doctor. Les agradezco su atención. Muchas gracias por la invitación. Muchas gracias. Yo déjenme agregar solo una cuestión. Yo he leído el libro por episodios, confieso en este momento ante no tan poca gente. Y he abierto a propósito el libro que de suyo es impactante el tamaño. Yo les debo de decir, y confieso, me daba cuenta en viernes, que efectivamente la primera parte puede ser dogmática, de consulta y de un aprendizaje. La segunda parte es práctica, pero versada. Es jurisprudencia en conversación. Y eso lo hace sumamente grato. Hoy, sin más, que iba al aeropuerto, me llevé el libro que presumo que me ha hecho favor el doctor Felipe de la Mata de dedicar en algún momento. Y abría una de estas páginas y encontraba un duelo entre el doctor Burgoa y el doctor Terrazas. El doctor Burgoa, bueno, creo que todos lo hemos conocido como referencia, quienes tuvieron el gusto de tomar clases con él, no fue mi caso, pero que estudiamos leyendo a Burgoa, garantías individuales, entonces llamadas garantías individuales, ley de amparo, el amparo en México, etc. Y venían unos pasajes de cómo Burgoa hablaba del derecho a votar y ser votados, pero en un solo resumen y en una nota que podríamos darle voz en nuestra mente. El siguiente párrafo venía lo que pensaba de ello el doctor Terrazas,
que es hoy visitador judicial del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, y también me parecía escucharlo. Y por cierto, tenían posturas diferentes. Si constituía un derecho y una obligación a su vez el votar. Al final de ambos párrafos y de este duelo, el doctor de la Mata, en 2 renglones, decía algo que es muy él. Decía, y bueno, la verdad es que creo que comulgo con Burgos, ¿no? Entonces, no sé si el doctor Terrazas lo ha leído, pero yo la verdad no evité una sonrisa. Dije, es que este libro además es una conversación a varias voces, y es una conversación muy humana sobre el derecho. Pero antes de que yo continúe con ello, y sí, la verdad es una invitación a que, no obstante el tamaño de la obra, que de suyo nos puede resultar así como, hijos, esto debe ser un libro denso, se van a llevar una gran sorpresa. El libro es un libro para aprendizaje de abogados y no abogados, para recordar para los abogados, para quienes han estado en la judicatura electoral, dar una lectura de lo más amable y de lo más dinámica de todo el quehacer jurisdiccional sobre los derechos político-electorales. Cero aburrido, muy dinámico, y les puede además resultar, como me resultó a mí el trayecto al aeropuerto, una charla entre 3 estudiosos del derecho de diferentes épocas. Esto sin duda también es una invitación para que no se impresionen por el tamaño del libro, al contrario, puedan entender que en una sola compilación hay muchísimo conocimiento, y un conocimiento de digestión grata. Sin más, le doy el uso de la voz al autor de la obra, el doctor Felipe de la Mata Pisaña. Antes que otra cosa, quiero agradecer, dirían los clásicos, con vehemencia, a los magistrados de la Sala Regional Monterrey, especialmente a su presidenta, mi querida amiga Claudia Valle, por Yair Reyes, pues por poder presentar la obra en esta tierra. Muchísimas gracias también al doctor Manuel Gerardo Ayala Garza y al licenciado Mario Alberto Garza Castillo. De verdad que sí son 800 páginas, fue un gran esfuerzo, muchas gracias. Y especialmente al público quiero agradecer, porque decía mi maestro don José Luis de la Pesa, creo que es verdad, que a los amigos se les conoce, claro, en el hospital, ¿no? También dicen que en la cárcel, pero estoy seguro que también en las presentaciones de los libros. Se trata de mi tesis doctoral española. Cuando digo eso, estoy hablando de un periodo de mi vida. Yo siempre quise estudiar el doctorado y además pues tomar la oportunidad de vivir en España un tiempo. No me digo mal. Lo sabe mi mujer, que me hace el favor de estar aquí, de vivir justamente en la ciudad de Toledo y de poder contrastar las instituciones españolas con las mexicanas. Y les voy a confesar algo, la verdad es que yo me sentí siempre muy orgulloso de nuestras instituciones mexicanas. En general, en Europa no existe un sistema de protección de derechos político-electorales que ni por asomo se parezca al mexicano, y no solamente respecto de que sea completo, sino eficaz. Hace poco recordaba una anécdota de mi examen doctoral, trataré de no ser muy largo, pero se me vienen muchas ideas a la cabeza, y era justamente una pregunta respecto a una afirmación que está en la obra. ¿Y qué es esto? En España no existe un sistema de protección judicial de los derechos político-electorales. Y uno de los sinodales dice, ¿cómo no? Claro que existe. Y yo dije, no, aquí en este momento acabo de caerse toda mi tesis doctoral. Bueno, y me dice, ahí están los tribunales civiles. Dije, no, pues no, estamos hablando de cosas diferentes. Y tomando en cuenta que, por ejemplo, los tribunales españoles, a ver, cuando se llevan por todas las instancias, pues sí, específicamente sí pueden llegar a estar resolviendo en 8 años desde que se presenta la primera impugnación. El promedio está en 8 años más o menos. Ahora,
El JDC, específicamente a eso me refería hace unos momentos, es una institución que se puede exportar a otros países, que de verdad, hasta hace muy poco en Alemania específicamente no existía una vía de protección de los derechos de los militantes, por ejemplo. Estoy diciendo hasta hace 3 o 4 años. México, nuevamente, igual que lo fue en el siglo XIX en materia de amparo, ha sido de verdad punta de lanza en construcción de guías de control constitucional en materia electoral, no en Iberoamérica, en todo el mundo. Esa es la verdad. ¿Resultaba o no aplicable el amparo electoral español? Pues no, la respuesta era claramente no. Yo los invito a que lean el libro porque es un debate específico de si las vías de control constitucional clásicas pueden o no ser en algún momento viables para proteger derechos político-electorales. Esta pregunta se la hace constantemente cada vez que hay una reforma electoral grave. La última vez fue en el año 2006, 14 claro, pero en 2006, 2007, derivado de 2006, se decían, en algún momento se dijo, ¿y si queremos tribunal electoral? Bueno, de ahí derivó la reforma de 2007, que si ustedes se acuerdan tenía como base una ley para reforma del Estado, muy semejante a la que dio por origen a la transición española, cabe decir, y que pudo haber refundado todas las instituciones democráticas. Así era el contexto de esa ley. Terminó siendo solamente un pretexto para una reforma electoral. Pero a ver, esa reforma justamente de 2007, vamos a decirlo así, pues no cayó en el error de desaparecer una institución, porque siempre que dicen, y si no necesitamos tribunales electorales, entonces, ¿qué resuelve? Dice, pues ahí están los colegiados. Siempre dicen, ¿no? La obra trata justamente de demostrar que no resulta pertinente ni eficaz el amparo español, pero tampoco el mexicano para controlar derechos políticos electorales. Que si quisieran abrirlo, sería más el lío que se abriría, digamos así, que se implementaría, sería más el problema que la solución. La obra trata de ser una obra teórica de la parte práctica, vamos a decirlo así. Son 20 años, en noviembre serán 20 años de que presenté mi examen de admisión al tribunal. Creo que fui la única generación, sí, nunca he tenido suerte, fue la única generación de secretarios, creo, a los que nos hicieron examen de admisión. Ahora son exámenes de carrera, pero en ese momento fue examen de admisión. Mi maestro me dijo, sí, cómo no, muy buenas calificaciones, bienvenido al tribunal, pero si quieres entrar, examen, ¿no? Que fue justamente lo que me hizo don José Luis de la Pesa. Pero no le fallé, eso también es verdad. Digo que no le fallé, porque a pesar de que, digo, yo era un chavito, tenía 24 años al momento de presentar el examen, y no había estudiado mucho, es decir, estudié mucho para el examen, pero no, en la libre no se estudiaba en ese momento electoral, y a pesar de eso, fui el tercero del ranking. Espero que no haya sido por el poco estudio de los demás, sino porque efectivamente es también una muestra de mi ideología. Después de 20 años de funcionario electoral, ya podemos ir creando una especie de ideología judicial electoral. Y creo que vale la pena que empezamos a platicar del tema. ¿A qué me refiero? Ahorita hablábamos un poco, nos ponían justamente la temática del licenciado Garza en torno al si es la Constitución lo que normalmente se considera Constitución. Para el impacto de muchas personas, inclusive de mi también maestro, el magistrado Luna Ramos, que alguna vez le dije, porque una vez me dice, es que algo así como, eso no dice la Constitución, ¿no? Le decía, no, sí lo dice, y me dice, ¿dónde? ¿No? Y entonces me trae el librito, es que le digo, y entonces le digo, no, es que la Constitución no es el librito, es otra cosa más, ¿no? Casi le genero un infarto. Y platicamos ya del tema, me tenía mucha paciencia. La Constitución ya no es el librito. La Constitución no son los 136 artículos, la Constitución no es lo que, ni siquiera, es más, la Constitución fundamentalmente es una función, la función constitucional, la función que llevan a cabo los jueces para establecer cuáles son los principios que deben ponderarse unos frente a otros y cuáles deben privilegiarse. Si la Constitución fuera exclusivamente los 136 artículos, si fuera el librito, pues la verdad es que
probablemente no sería la mejor de las constituciones. Ahora debemos plantearnos la existencia de este bloque de convencionalidad. A mí me gusta llamarlo no solo de constitucionalidad, sino de convencionalidad, para hacer justamente un matiz de que se trata de protección de derechos humanos y que existe una axiología constitucional. Es decir, sí, la Constitución, la función constitucional, claro que tiene una axiología, es decir, valores que se encuentran intrínsecos dentro del texto, dentro del sistema, dentro de las instituciones, y corresponde a los jueces identificarlos y, por supuesto, priorizarlos por vía del ejercicio de la ponderación. En ese sentido, también es una ideología en torno a la función del juez, el juez como garante del control constitucional, de los derechos humanos, de la progresividad, y por supuesto el juez como persona, pero lo más importante, el desarrollo de la función judicial con una ética judicial muy sólida. Es también una fórmula de pensar o de creer que debe haber una humanización de la justicia. Y cuando estoy diciendo humanizar la justicia, significa poner al hombre y sus derechos como la base y el centro de todo eso. Bueno, ya entendieron por qué son 800 páginas, ¿verdad? Hay por ahí otro tomo más que estoy preparando. No sé si tengo 800 páginas. De verdad, muchísimas gracias a mis amigos, los magistrados de la Sala Regional Monterrey, y a los señores presentadores. Muchísimas gracias. Van a aparecer en la lectura que van a estar charlando con el autor, se los garantizo. Y se los garantizo porque es el sabor de boca que me deja a mí la lectura de esta obra, y otra forma de ver la amplitud de la obra es su completitud. La sistematización que hace, cómo nos lleva de la mano. Yo creo que el sello distintivo de este libro es acompañarte en el libro, sentir cero pesadez, tener una fluida lectura. No requiere incluso que seamos conocedores de la materia para tener un entendimiento muy sencillo, ágil y claro de los conceptos. En ese sentido, además, y con esto termina mi intervención, debo declarar hoy que hay coautoras y coautores del libro. ¿Verdad que ven un autor ahí? Dice autor Felipe de la Mata Pisaña, un prólogo. Bueno, están presentes dos coautoras, Rosalía García y Bernarda de la Mata Pisaña y García, como los denomino yo, que es la familia del autor, que sin duda también son en parte autoras y autores de esta obra, porque han acompañado y sin duda escuchado muchas de estas disertaciones que se vuelven charlas amenas, como es la lectura misma del libro. Muchísimas gracias a todas y todos por su asistencia. Particularmente agradezco de nueva cuenta a los comentaristas, al presidente del Tribunal Electoral, al presidente del Consejo Estatal Electoral, al que yo siempre inconscientemente le cambio la denominación, pero no es con ello desde luego ni falta de cariño, ni de respeto, ni de reconocimiento a la institución, sino al contrario, el que estén presentes las instituciones electorales hoy es lo más afortunado que le puede pasar a este libro, que estén presentes las visiones de un jurista, de un politólogo mezclado con jurista y sociólogo, pues es justamente una provocación más para que quienes están hoy en esta mañana aquí presentes puedan convencerse de cuál es el sentido y la afiliación que les va a permitir llevar de la mano la lectura de este libro. A todas y a todos, muchísimas gracias por estar aquí. Agradecemos en nombre de la magistrada y magistrados de la Sala Regional Monterrey su asistencia. Buena tarde a todas y todos.